Victoria nuevamente del Real Madrid de la mano de Jude Bellingham, uno de los fichajes más criticados por su alto coste. Empieza a callar la boca de los antimadridistas. Almería 1, Real Madrid 3. Sin lugar a dudas, de momento el Real Madrid es líder de la Liga Española con 6 unidades y empieza poco a poco a funcionar la maquinaria merengue. Sin más, comenzamos. Victoria del Real Madrid, como ya mencionaba, hoy el cuadro de Carlo Ancelotti que mandaba para este partido era más o menos lo que se prospectaba desde la previa. Andrea Lunin ganaba enteros para ser el portero titular, pese a la llegada del portero español Kepa, que estuvo el día de hoy en la banca. Andrea Lunin estaría en el cuadro inicial. La pareja de centrales David Alaba y Antonio Rüdiger. Lateral izquierdo Fran García y también Dani Carvajal por el lateral derecho. Media cancha Aurelien Tchouaméni, que hizo también un buen partido. Fede Valverde como interior junto con Toni Kroos. Media punta o como un enganche, básicamente fungiendo como ese eje de ataque Jude Bellingham, que el día de hoy se habría hecho un tremendo partido, y para quedar en punta Rodrigo Goes y el propio Vinicius Junior. Como lo comentaba, iba a ser un partido intenso, ida y vuelta, con un equipo que no juega a defenderse, y así fue. De hecho, el Real Madrid comenzaba incisivo con alguna prolongación de Fran García, una falta que no se cobra de la mejor manera a favor del Real Madrid, y en el momento en que no se sabía quién iba a tener la posición de balón en los primeros minutos, una contra muy bien comandada por Robertone básicamente dejaría un excelente pase para que Sergio Arribas firmara a placer el primer gol del partido. El ex del Real Madrid es canterano, un futbolista que a mi punto de vista creo que hubo que darle más oportunidad. Esperemos que el Real Madrid pueda recobrarlo, pueda reincorporar nuevamente a la plantilla del Real Madrid, porque sin lugar a dudas es un tremendo jugadorazo. Es un mediocampista que tiene bastante gol, tiene bastante tenencia de pelota, y que de verdad hoy lo sigue demostrando. Prácticamente a menos de una semana ya está marcando gol con su nuevo equipo. Creo que en los primeros minutos fue muy incisivo, aunque a la postre fue desapareciendo, hay que decirlo, en esa situación. El Real Madrid, a partir de que le anotan el gol, empezó a tener mala posición de la pelota, más llegadas, tiro de esquina que tenía el Real Madrid, cabezazo de Antonio Rüdiger por ahí, Vinicius Junior algunos disparos, empezaba a replegar poco a poco la Almería. El Madrid tenía pues una cierta posesión, pero hubo un momento en que el Real Madrid no encontraba ese eje de ataque, ese delantero. Jude Bellingham hacía lo que podía, intentaba llegar a rematar, no podía pues básicamente ser ese delantero letal, ese jugador que tiene toda esa vasta experiencia para jugar como un 9 o un killer básicamente. Bellingham aparecía con algunos remates, empezaba a hacer algunas rompimientos de línea, algunos pases interesantes para prolongar mucho con Dani Carvajal, que el día de hoy hizo un tremendo partido, principalmente en la zona ofensiva. Desde el primer tiempo hasta el segundo tiempo, Dani Carvajal prolongándose con buenos pases. De hecho, pues tuvo por ahí una asistencia previa a Toni Kroos, donde terminaría haciendo el gol anulado. Vamos a hablar de eso más adelante. El Madrid seguía empujando, seguía básicamente intentando con Vinicius. Rodrigo no se entendían del todo, porque creo que Vinicius Junior y el propio Rodrigo Goes suelen perderse bastante cuando juegan más por interior. Creo que Rodrigo Goes tiene más esa facilidad de jugar como ese eje de ataque, a diferencia de Vinicius Junior, que pierde y pierde bastante. Creo que eso también hay que tomar en cuenta, que el Real Madrid no juegue con un delantero como tal, porque cuando estaba Karim Benzema, Vinicius Junior solía explotar más, solía tener mucho mayor vértigo, más idea cuando llegaba de cara al área, y eso el Real Madrid lo sigue básicamente resintiendo, a pesar de que el día de hoy terminaría metiendo un tremendo golazo. Llegaba pues el Almería, empezaba a intentar robar la posición del balón, empezaba a descansar con el propio para que el Real Madrid no empezara a agobiarlo básicamente, hasta que al minuto 18, de verdad, Jude Bellingham metería el primer gol con un rechace de Fede Valverde, que le caería afortunadamente hacia el pecho y pegaría en el hombro. Muchos atribuyen, ahí voy a poner la imagen, que hubo una mano, un fuera de lugar, pero creo que terminaría haciendo lo correcto el árbitro. Pese a que soy del Real Madrid, creo que en cierta parte pudo haber pegado en el brazo. A día de hoy, pues creo que no hay una cierta regla clara donde pues se mencione qué mano debe de cobrarse, qué mano no. Hay mucha discordancia en esta situación. De verdad no hay algo que tomemos de referencia total
para saber en qué parte se puede aplicar una mano, si viene de hombro, de rechace, de verdad no hay algo bien concreto. Y terminaría dándosele el gol al Real Madrid con el que empataría. El Real Madrid ya merecía pues un poquito más de lo que había hecho en los minutos posteriores al primer gol encajado, y el Real Madrid ya tenía al menos lo importante, no despegarse tanto del tanteador, y prácticamente Jude Bellingham nos volvía a meter al partido. Estaba haciendo un tremendo partido, y no solamente por el gol. El Real Madrid recuperaba bastante fácil en esos minutos, pero esa falta de definición, esa falta de olfato de alguien en el área no la podía solventar. Algunos disparos de Fran García, por poco Lunin estuvo atento en las llegadas donde empezaba la Almería poco a poco a insinuar cosas importantes. Creo que el día de hoy Andrea Lunin hizo un partido excelso, mucho mejor que ante el Athletic Club de Bilbao, donde a priori habría sido mucho menos exigido. El día de hoy creo que cuando tuvo que responder hizo un excelente partido, y va a ser complicadísimo para el propio español, el portero Kepa, que acaba de llegar, para intentarle quitar el puesto si sigue manteniendo este tipo de nivel futbolístico el portero ucraniano. Tchouaméni tenía un poco pues de relevancia en la zona ofensiva, robaba balones, cortaba e intentaba mantenerse hacia el lado ofensivo con algún disparo, pero rechazado por la zona defensiva. Tuvo pues algunas aproximaciones del propio Rodrigo. Lunin seguía rechazando, manteniéndose como la figura del Real Madrid, y de verdad no pasaba más de otra situación. Robertón estaba incisivo, también Ramazani a los espacios estaba intentando hacerle daño al Real Madrid. Creo que al minuto 40 el Almería empezó a llegar más con peligro, pero afortunadamente en ese tiempo Lunin creo que salva al Real Madrid. En esos últimos minutos del primer tiempo creo que el Real Madrid se desconectaba bastante en zona defensiva. Eso es algo que hay que cuestionar a día de hoy, pese a las victorias ante el Athletic Club de Bilbao. Y el día de hoy creo que el Real Madrid deja bastantes dudas. Está claro que ante la lesión de Militao, pues creo que a día de hoy no tiene un referente en la zona central principalmente, y lo está pagando bastante caro. Al minuto 44-45, pues una buena jugada interesante de Carvajal, que dejaría prácticamente servido en el propio área a Toni Kroos, que definiría de una manera excelsa. Gol anulado por una previa falta al defensor del Almería, que lo habría pisado. Van al VAR, consultan y terminaría retirando lo que parecería ser el segundo gol. De hecho, si hubiera facturado en ese momento el Real Madrid, creo que era el momento donde menos se merecía quizás un segundo gol. Creo que en ese tiempo del 40-45 del primer tiempo, creo que el Almería empujó, tuvo disparos importantes, y pues el Real Madrid se hubiera llevado en ese momento parcialmente la victoria, quizás en ese momento sin merecerlo tanto. Hay que ser honestos, se anularía. Creo que sí fue un gol bien anulado, hay que decirlo, y terminaría a ser la primera parte. En segundo tiempo, disparos incisivos del Real Madrid con Federico Valverde, que pues no estaba del todo fino. Carvajal empezaría pues básicamente a cortar en la zona defensiva, se prolongaba mucho la zona ofensiva, y hoy el partido que tuvo este lateral español, de verdad me gustó bastante la rapidez con la que cortaba. Tuvo también un corte al propio Ramazani, donde ya salía previamente el ucraniano Andrea Lunin, que también estaba bastante atento, pero de verdad me gustó mucho este Dani Carvajal, casi en modo prime. Pero vamos a ver si lo que ha hecho hoy Dani Carvajal lo puede mantener a lo largo de la temporada, que las lesiones no lo puedan seguir mermando, y también hay que asumir el rival que hoy fue un Almería. Veremos si puede tener ese poder superlativo en lo que resta pues la propia campaña. Roberto me seguía disparando, Andrea Lunin imponente, la verdad. Hoy fue un partidazo donde prácticamente lo estaría consagrando, al menos como portero titular. Claro, hay que decir contra qué portero también Kepa, que a mi punto de vista creo que sigo más fiel con Andrea Lunin. Creo que tiene mucho mejor calidad, a pesar de que no tiene la experiencia como previamente lo mencionaba Carlo Ancelotti, y que de verdad el día de hoy pues hizo un excelente partido. Ya al minuto 60, un pase tremendo de Toni Kroos, de verdad casi con el guante, ante la salida del portero del Almería, Maximiano, que saldría un poquito en falso y terminaría ganándole, rematando prácticamente por la espalda, un cabezazo que terminaría embulléndose en la red. Sinceramente era el segundo gol, y de la mano del futbolista británico, el Real Madrid hoy iba ganando ya 2-1. De verdad un tremendo partidazo que estaba brindando Jude Bellingham. Nuevamente, al igual que en el primer tiempo, hidratación por el tema del calor y todo eso, ¿no?
Rodrigo Góez también intentaba disparar, pero no fue su partido. Creo que hoy Rodrigo Góez le faltó un poquito más de definición. Creo que pues no fue su partido, hay que decirlo sinceramente, aunque no hizo un mal partido. Tuvo algunos desbordes, disparos importantes, tuvo uno que igual en el segundo tiempo que no alcanza a cerrar bien, si no pudo haber sido igual pues un gol importante, ¿no? Luis Suárez le ganaba a Tchouaméni un balón de cabeza. El Almería estaba incisivo, sinceramente, el Almería estuvo incisivo. Creo que en cierta parte mereció un gol más, pero de verdad Lunin estuvo de una forma excelente. Creo que la defensa del Real Madrid ha dejado mucho que desear, eso me preocupó bastante. Creo que Carlo Ancelotti lo debe trabajar mucho más, y pues prácticamente ya se vendrían los cambios, donde saldría el propio en primera instancia jugadores importantes como Jude Bellingham, Joselu, entrarían los Luka Modric y demás, ¿no? Creo que el Real Madrid empezó a reconvertirse, después salió igual Vinicius Junior. Creo que en cierta parte el Real Madrid tuvo un poquito más de tranquilidad, pero previamente, antes de salir, el propio futbolista Jude Bellingham metería una asistencia excelsa para el futbolista brasileño Vinicius Junior, que metería su gol. De hecho, pues en cuanto sale Rodrigo Góez y entra el propio Luka Modric para que quede en punta más Vinicius Junior, básicamente lo quería Carlo Ancelotti, quizás ya en ese partido de ida y vuelta que estaba intentando meter a la Almería a la espalda Luka Modric, quizás mandarle algún disparo como llanero solitario a Vinicius Junior para ganarle a la defensa y prácticamente definir, muy parecido a lo que hizo ante el AC Milan, ¿no? Hace más o menos ganarle la espalda a los defensores con algún pase entre líneas de algún futbolista de la media cancha, y que pues sinceramente no fue así, pero terminaría metiendo un tremendo golazo, como repito, de una asistencia de Jude Bellingham prácticamente al borde del área, y Vinicius Junior definiría de una manera profesional y metiendo el tercer gol del partido. Prácticamente en los últimos minutos entrarían Joselu, Brahim Díaz, que creo que Brahim Díaz estuvo un poquito mucho más participativo, tuvo una jugada donde se desborda desde prácticamente media cancha. Creo que la definición al último tuvo que haber pegado la portería y no intentar buscar a Joselu, que no se habría entendido a la último momento, y que creo que el futbolista español Joselu no estuvo, pues no tuvo los mejores minutos, sinceramente. Tuvo algunas aproximaciones al final con Luka Modric que no terminaría cerrando la pinza, pero en términos generales creo que a día de hoy el Real Madrid hizo un buen partido. Sigue sin convencerme, hay que ser claros. Creo que el Real Madrid le hace falta mucho más empuje. Se sigue notando que el Real Madrid a veces, por momentos, cuando no encuentra pues el gol o quizás oportunidades mucho más claras o concretas, se necesita ese eje de ataque, ese jugador que finalice de cierta manera las jugadas. Creo que las prolongaciones que tuvo Dani Carvajal buscaban a veces a alguien que cerrara. Jude Bellingham hizo lo imposible para intentar pues no desentonar en esa posición que le tocaba, ¿no? También Rodrigo Góez, también lo que pudo, no vio portería, pero creo que el Real Madrid está haciendo mucho con lo que ahorita ha podido, ¿no? Afortunadamente llevan 2 partidos, lleva 5 goles anotados, un gol recibido, y de momento, como menciono, está líder de la liga, a reserva de lo que pase en los próximos equipos, los Valencia, Atlético de Madrid y demás, ¿no? Pero de momento está sacando los resultados. Como repito, hay que trabajar la zona defensiva y veremos la consistencia de los futbolistas importantes, ¿no? Que debe recalcar en los Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo Góez y demás. Y de a poco se comienza la transición. Me faltó mencionar también la entrada de Camavinga el día de hoy, que pues se prospectaba que no iba a jugar, o sí, incluso de titular, pero entró prácticamente ya en los últimos minutos. Creo que estuvo un poco impreciso, de verdad, le faltó un poco más de confianza, quizás por la propia lesión. Creo que eso tuvo que haber visto el futbolista francés. No entró de la mejor manera en algunas jugadas puntuales, pero creo que sacándose el resultado y una recuperación, veremos cómo evoluciona también el futbolista francés Eduardo Camavinga, que de verdad es una pieza importante para el cuadro del Real Madrid. Y lo dicho, victoria tremenda del Real Madrid, y a seguir preparándose mejor, porque el próximo viernes toca visita nuevamente complicada, ahora en Balaídos contra el Celta de Vigo, y veremos cómo resuelve el siguiente compromiso el cuadro de Carlo Ancelotti. ¿Cómo lo ven?